Hola, bienvenidos. En este video, que es continuación inmediata del anterior sobre paradoja electrostática, sobre una paradoja electrostática, voy a continuar exponiendo la situación. En el video anterior sentamos las bases para poder explicar la naturaleza de la paradoja que surge cuando se aplica una transformación de norma. Ya sabemos lo que es una transformación de norma. Es una transformación que involucra una función arbitraria y que, si bien se aplica al campo electromagnético, a los potenciales del campo electromagnético, cuando acoplamos ese campo electromagnético, perdón, electrostático, porque para ser más específico, para todo campo electrostático, pues es necesariamente electromagnético, pero no todo campo electromagnético es electrostático. Entonces, del campo electrostático, que es de lo que estamos hablando, vamos a someterlo a una transformación de norma y esta transformación de norma va a afectar el acoplamiento con una partícula que entra dentro de él. Es decir, imaginemos la situación, tenemos un campo electrostático, por ejemplo, para que no se lo imaginen como una bola nada más así o algo en su mente, unas placas paralelas de un capacitor. En las placas paralelas de un capacitor hay un campo eléctrico, electrostático entre las placas. Y entre esas placas puede uno arrojar un electrón o una partícula cargada. Un ejemplo típico y muy sencillo que en todos los cursos de electricidad y magnetismo ven, una partícula dentro de una placa cargada. El campo electrostático adentro pues es constante, entonces el potencial es proporcional a la distancia. Pero bien, aquí vamos a verlo más en abstracto, más en general. De hecho, el ejemplo que siempre ponen es ese para esta paradoja, un campo electrostático dentro de un capacitor de placas paralelas y arrojamos una partícula ahí y se crearía energía y tendríamos energía gratis. Pero vamos a ver cómo surge. Bien, aplicamos la transformación de norma sobre el campo electromagnético, sobre el campo electromagnético en general, y vamos a obtener, cuando lo acoplamos con una partícula, con el lagrangiano que vimos en la ocasión anterior, una transformación de las variables canónicas, es decir, una transformación de este tipo, que es en donde vamos a empezar. Tenemos esta transformación en donde podemos ver, la voy a escribir un poco mejor para que no ocupe tanto espacio. Vamos a tener entonces una transformación del hamiltoniano muy sencilla, que va a venir dada así. H va a ser igual a el nuevo hamiltoniano menos QC derivada de esta función de norma con respecto de T. P, el momento canónico, va a ser el nuevo momento canónico más QC derivada con respecto de XY. Y finalmente tenemos que las variables espaciales pues no van a cambiar. Esta va a ser la transformación inducida por esta transformación, que es la transformación de norma de los potenciales electromagnéticos. Como pueden ver, cuando aplicamos esta sobre el campo electromagnético, sobre los potenciales del campo electromagnético, inmediatamente se induce esta transformación canónica sobre el movimiento de la partícula. Obviamente vamos a demostrar que es una transformación canónica. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, para eso debemos demostrar que bajo esa transformación, que es el invariante, que es la forma diferencial de Cartan, queda invariante bajo esa transformación hasta una función generadora de la transformación. Entonces aplicamos esa transformación pues directamente, perdón, aquí no es QI, es XI. A veces se nos olvida y ya ven que en los libros ponen mucho QI, yo le puse XI. Entonces aquí va a quedar así, PI' de XI'. ¿Por qué? Porque pues la podemos intercambiar, es eso. Aquí ponemos H' de T. ¿Qué es lo que falta aquí? Falta este y este. Vamos a ponerlo aquí, va a ser QC derivada con respecto de XI, de XI', prima aquí también. Menos, pero como este es un menos se hace más QC derivada de esto con respecto de T, de T. Y por lo tanto, esto nos va a quedar igual a lo que estábamos buscando. De XI' menos H' de T más Q entre C derivada
de esto. Y esto nos demuestra que la transformación de norma, transformación canónica. Canónica. Ahí está, es una transformación canónica porque preserva la forma de Cartan hasta una diferencial completa, que es esta de aquí, esta de aquí. Entonces tenemos una transformación canónica. Una transformación de norma va a inducir una transformación canónica y va a tener como función generadora, o sea, la función de norma es también la función generadora de una transformación canónica. Entonces ya tenemos pues todo lo que necesitamos para hacer nuestra paradoja. Vamos a hacerlo de este lado para que ahí queden las ecuaciones y no se nos olviden cómo se usan. Bien, miren, vamos a utilizar un sistema electrostático simple. Vamos a poner el hamiltoniano, aquí le voy a poner el hamiltoniano, como antes, aquí lo voy a abreviar. Este es la suma de los cuadrados de la norma de este vector P. Aquí le voy a poner vector P. Más Q, la carga de la partícula, y el potencial electrostático. Es un potencial electrostático, por lo tanto, el campo eléctrico, pues vamos a suponer que es electrostático. Si ustedes son asiduos lectores del American Journal of Physics, en alguna de sus páginas, un señor llamado Donald H. Cobe, aquí voy a poner su nombre, Donald H. Cobe, preguntó en una nota muy breve si es posible describir el campo eléctrico estático con ayuda del potencial vectorial y no con ayuda del potencial escalar. Esto lo responde por la afirmativa utilizando una transformación que es precisamente una transformación de norma que vamos a escribir de la siguiente manera. Así, miren. El nuevo potencial vectorial. Este es el nuevo potencial vectorial. Aquí tenemos un potencial vectorial 0. Aquí tenemos un potencial vectorial 0. Y vamos a cambiar nuestro potencial eléctrico. Lo vamos a cambiar por un nuevo potencial de esta manera. Esta es la transformación de norma. Esta es la generadora de la transformación de norma. Y con ayuda de estas ecuaciones vamos a construir la transformación canónica de nuestras variables. Entonces vamos a hacerlo para que quede perfectamente claro. Lo primero es que de acuerdo a lo que vemos, la transformación que se va a inducir, vamos a empezar con estos dos, la transformación que se va a inducir con esa que está ahí es PI, va a ser PI' más QC de esto. Pero vean ustedes cuánto vale esto. De acuerdo a esta ecuación, esto va a valer, aquí lo voy a poner, menos QCAI', el potencial vectorial nuevo. Entonces eso va a empezar ahí. Estas variables pues no van a cambiar. Va a ser igual, va a quedar igual. Ahora vamos a ver cómo cambia el hamiltoniano. Vean ustedes, el nuevo hamiltoniano, vamos para verlo acá, H' pues va a ser igual a H más QC, pero ¿cuánto vale? Miren, ¿cuánto vale QC con respecto al tiempo? Aquí está, vale menos C por por el potencial. Entonces hay que ponerlo, va a quedarnos menos, porque aquí tiene un signo negativo. Y aquí tiene, cuando lo pasamos para acá se hace positivo y con ese signo negativo vuelve a ser negativo. Nos va a quedar simple y sencillamente menos Q phi de X. Vamos a sustituir ya acá todo lo que hemos hecho. Ya podemos borrar nuestras transformaciones de norma. Y vean ustedes lo que vamos a obtener. Va a desaparecer por lo pronto. H' después de la transformación de norma va a venir dado por esto. Menos QC, prima, elevado al cuadrado entre 2m. Este va a ser el hamiltoniano que va a describir el sistema. ¿Cuál es el problema con este hamiltoniano? Bueno, vamos a demostrar que esta función depende del tiempo. Y como depende del tiempo, este es un hamiltoniano que depende del tiempo. Y como depende del tiempo, pues va a resultar que
se creó energía. Bueno, pero vamos a primero a demostrar la forma de esto. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues con ayuda de nuestras ecuaciones que tenemos aquí escritas. Vamos nuevamente a verlas para que vean cómo se va a mostrar que depende del tiempo. Este es 1 sobre c, derivada de esto con respecto de t. Es muy sencillo mostrar que este va a ser una función del tiempo. ¿Cómo vamos a mostrar eso? Que es una función que depende del tiempo. Pues, como ustedes pueden ver, depende de este potencial, y este potencial, pues en general, vamos a hacerlo. Miren, de aquí podemos despejar el potencial, la función de norma. Podemos despejarla muy sencillamente, nos va a quedar menos c integral por phi de x de t. Pero vean ustedes, no depende de x, solamente depende, no depende de t, solamente depende de x. Por lo tanto, y lo voy a poner acá, ya no necesitamos esto, ya que ya tenemos todo cuanto necesitamos. Resulta que la función esta, x de t, va a ser igual a menos c phi de x que multiplica a t. Depende de t. Bien, entonces vamos a ver que si usamos la otra ecuación, ahí está, va a venir dado como menos c, que es y multiplicado, bueno, le voy a poner el t, bueno, acá, para que no se confunda. Como pueden ver, depende del tiempo. Aquí está, depende del tiempo, entonces el hamiltoniano. Pero vean, por definición, el hamiltoniano era una integral del movimiento antes de la transformación de norma. Después de la transformación de norma, el hamiltoniano ya es diferente de cero. ¿Por qué es diferente de cero? Porque esta cosa depende de t. Entonces ya es un hamiltoniano que depende del tiempo. Y en la medida en que depende del tiempo, pues ya no se conserva la energía. ¿Qué hubo? Bueno, la interpretación es inmediata. Basta una transformación de norma para que haya creación o haya generación o haya destrucción de la energía. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso va contra un principio físico, que es el principio de conservación de la energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar las transformaciones de norma. Algunos dicen, Howard Rice, que fue el que sacó esto, Howard Rice, que fue quien sacó esto ya en firme. Es decir, Donald Cobe sacó la descripción, se puede describir el campo eléctrico con ayuda de este hamiltoniano, con ayuda únicamente del potencial vectorial, haciendo uso de la transformación de norma. Lo voy a reescribir aquí, haciendo uso de la transformación de norma. Uno puede, aquí voy a ponerlo, el campo electrostático puede ser esto, pero con ayuda de miren, es inmediatamente claro que se puede escribir como la derivada con respecto de t. Aquí le ponemos 1 sobre c, el signo negativo, de este potencial que estamos colocando ahí. Incluso podemos quitarle esto ahí y nos queda aquí c phi de x t, así, negativo. Esto indica que se puede escribir pues de esta manera, que era lo que se preguntaba. ¿Sí se puede describir el campo electrostático con ayuda de un campo, de uno de los potenciales vectoriales? Claro, sí se puede, con este truco tan sencillo que hemos visto. Pero lo importante, una vez que tenemos esto, nada más basta notar que cuando lo metemos dentro de la formulación hamiltoniana, es decir, cuando acoplamos el campo a una partícula en la aproximación de movimiento muy lento, vamos a ver que este hamiltoniano va a quedar dependiendo del tiempo y que por lo tanto esta derivada con respecto al tiempo pues va a ser cero, y por lo tanto la interpretación directa es que hubo creación o destrucción de energía. Pero ¿cómo puede ser eso posible si se supone que los potenciales no deben de afectar el movimiento de las partículas o al campo electromagnético? Porque
Dice una doctrina, alguna de las muchas doctrinas que hay, que los potenciales electromagnéticos son solamente adminículos matemáticos para la descripción, para la resolución de la ecuación diferencial. Eso es lo que algunas teorías dicen. Sin embargo, si ustedes buscan en la literatura filosófica, en revistas como el Journal for the History of Physics, Journal for the History of Science, etcétera, Journal for the History of Philosophy of Physics, todos esos que hay por ahí, van a encontrar que hay una inmensa literatura discutiendo el problema filosófico de la realidad de los potenciales electromagnéticos. También en revistas de didáctica o supuesta ¿cómo llamarlo? Mediocridad, quizá, cuando uno publica lo que en otros lados consideran muy pobre, uno le da una nueva introducción y unas nuevas conclusiones y uno lo publica en el American Journal of Physics como una cuestión, una contribución pedagógica que va a crear situaciones didácticas en el salón de clases. Este tipo de paradojas se supone deben poder generar discusiones en el salón de clases. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Hay muchas propuestas. La propuesta de Howard Rice, de este señor, es que no se hagan transformaciones de norma de ese estilo. ¿Por qué no? Bueno, pues porque nos provocan una violación de la energía. Él lo que está haciendo, o la solución que propone, es excluir las transformaciones de norma. Eso, por supuesto, es una solución coja o una solución que no sirve. Debemos de saber por qué está pasando esto, cuál es el problema, por qué ocurrió eso con las transformaciones de norma. ¿Tiene significado físico? ¿Hay algo que nos está pasando, algún principio físico que no hemos tomado en cuenta? Debemos de tener siempre, cuando vemos estas paradojas, la siguiente postura. O bien hay nuevos principios físicos involucrados, como lo fue en el caso de la mecánica cuántica, o bien no estamos sabiendo aplicar los principios que sí conocemos. No hemos sabido aplicarlos y por eso obtenemos esto. Matemáticamente puede no haber ningún problema, pero físicamente sí lo hay. En el significado de los símbolos, en nuestra representación de la realidad, nuestra representación de la realidad debe de conformarse con los principios generales de la física, y uno de ellos es la conservación de la energía. Como pueden ver, el hamiltoniano original, el hamiltoniano que describe esto, ese es un hamiltoniano conservativo. Es un hamiltoniano conservativo, por lo tanto estamos suponiendo que no hay procesos de generación o de destrucción de energía o de flujo de energía hacia afuera del sistema o de flujo de energía hacia dentro del sistema. No estamos suponiendo eso. Por lo tanto, es un sistema cerrado, no debería de salirse la energía. Sin embargo, se sale cuando hacemos uso de una transformación de norma. Podemos decir o inferir que las transformaciones de norma predicen la existencia de una violación de energía en los sistemas conservativos. Bueno, algunos podrán hacer eso y se darán cuenta que no es así. Como no es así, es decir, como empíricamente no se da eso en los sistemas conservativos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues tenemos que encontrar una solución. Rice dice que las transformaciones de norma que provoquen esto no se deben de considerar físicamente relevantes. El problema es que ninguna transformación de norma se considera físicamente relevante. Nunca se han considerado físicamente relevante, excepto por algún pedagogo que creo que se apellida Konopinski, viene en el American Journal of Physics también, ahí lo leí, acerca de que él sí considera que las transformaciones de norma tienen significado físico, él y muchos otros. Todos los que conocen la paradoja, todos los que conocen el experimento de Aronoff y Bohm acerca de la variación de las fases en la mecánica cuántica debido a la presencia de un potencial vectorial y cómo eso se interpreta, bueno, de muchas maneras. También algunos están a favor de que realmente el potencial es el emisario de una nueva realidad física, otros creen que no estamos aplicando bien los conceptos. Yo soy de los partidarios de que hasta que no hayamos hecho una investigación exhaustiva de cómo podemos aplicar los principios que ya conocemos de la física para resolver algo que parece paradójico, entonces nosotros podremos pensar en proponer algo nuevo. Antes no, muchos son revolucionarios de diseño que cuando encuentran algo así creen que están en el vértice de una revolución, cuando quizá lo que están es en el vértice de su propia ignorancia. Nos vemos, gracias.